Oye, ¿has escuchado de Cravniencia? ¿Cravniencia? Es cuando vas a AM/PM y satisfaces todos tus antojos en un solo viaje. Wow, ¿todos? Todos. Café, pasteles, sándwiches, hot dogs, todo sin espera. Ah, entonces Cravniencia es la conveniencia para tus antojos, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿no sería antojoveniencia? Mejor no le demos tantas vueltas. Descubre Cravniencia de primera mano y encuentra los antojos más convenientes en un solo lugar. AM/PM. De lo bueno, un montón. Más impuestos cuando aplican. Precios y disponibilidad pueden variar. Aplican términos y condiciones. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Bienvenidos a Secretos de Lily. Hola, gracias por unirte a mí en Secretos de Lily. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro fascinante, Encuentra tu persona vitamina. Para garantizar la mejor calidad de audio y la claridad en la presentación de este tema, hemos dividido el contenido en 5 partes. Si quieres que te notifiquemos directamente cada vez que subamos un nuevo episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te prometo que valdrá la pena. Continuamos con la 4ª parte. 13. ¿Cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro? Cuando un paciente acude a consulta, me puedo enfrentar a distintas situaciones. La primera es encontrarme con una persona que tiene una crisis y que solicita ayuda para resolverla. Una depresión grave, un problema de ansiedad, una crisis de pareja. Esta puede estar motivada por algún aspecto concreto de su vida. Sufre relaciones complejas con gente de su entorno, presenta un trauma que no ha logrado superar, padece miedos y fobias incontrolables, está atravesando una pérdida. Por otro lado, existen pacientes que ansían hallar herramientas para analizarse, comprenderse y gestionarse mejor, porque se dan cuenta de que existen temas de su día a día que no funcionan como deberían. Otros reconocen que el vacío interior que padecen les conduce a comportamientos que acaban convirtiéndose en vías de escape. Drogas, alcohol, adicción a las redes, al sexo, en definitiva. Algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros porque a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. No puedo quejarme, no tengo grandes problemas. Estoy seguro de que existe gente más grave que yo que debería estar aquí. Pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser su perfeccionismo, un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. ¿De qué depende la gestión emocional? Una buena gestión emocional consiste en ser capaces de regularnos ante los momentos de estrés, rabia, tristeza o frustración. El aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia, como ya hemos visto. Y para que se active de forma sana, es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. El modo de vincularnos con otros está unido con cómo nos cuidaron y nos enseñaron a querer en la infancia. De cómo nos han querido, aprendemos a querer. Como te quisieron, quieres.
Cuando aparece un trauma en la infancia, se daña la capacidad de gestionar las emociones de forma correcta en la edad adulta. Los traumas pueden ser más o menos graves. Ignorar a los hijos de modo reiterado, un abuso, bullying, acoso, recibir humillaciones. Pero incluso los moderados o ligeros también dejan su huella. Las heridas emocionales impactan en quién te has convertido en la edad adulta. Comprender esa evolución en tu caso concreto te pondrá en camino para poder sanar los golpes que recibiste. Como padre, no olvides que esa autorregulación emocional se educa desde la niñez. Como hijo, analiza cómo te enseñaron a gestionar el conflicto. Aquí te dejo el proceso con el cual yo trabajo. Como lector que estás inmerso en estas páginas, estoy seguro de que algún concepto resonará en ti. Voy a ir enumerando diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes. Pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de personalidad, las nociones de la percepción a la acción, el mundo apasionante del cortisol y los cimientos emocionales que te voy a explicar a continuación, ayudan a entender la propia vida y, por tanto, mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Mi terapia vitamina. 1. Integrar todas las facetas. Durante la terapia, escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego, su forma de gestionar las emociones, su personalidad y cómo responde su cuerpo y su mente a todo esto. Ese primer día explico lo que denomino el esquema de personalidad, a la vez que doy al paciente unas nociones sobre cómo se unen en él la mente, la psicología y el cuerpo, lo físico. Se lo transmito de forma personalizada, descifrando su propia historia desde el cortisol, el cuerpo, la inflamación, la somatización, la personalidad, la gestión de personas del entorno y su sistema de apego. Son unas nociones iniciales, pero dan un sentido a la persona que viene a verme. Entender sus síntomas, sus relaciones y su comportamiento le ayuda a visualizar el camino de superación. 2. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Esquema de la personalidad. El esquema de la personalidad se erige como uno de los pilares del tratamiento desde el primer día. Ya lo mencioné en cómo hacer que te pasen cosas buenas, pero me parece interesante recordarlo aquí. Poder plasmar en una hoja el tipo de personalidad, los rasgos del paciente, junto con los factores de estrés, aquello que le pone en modo alerta y le sube el cortisol, y las consecuencias físicas que tiene, somatización, y psicológicas, le impulsa a comenzar su travesía hacia la mejoría. El caso de Pedro. Pedro acude a mi consulta porque desde hace muchos años sufre de ansiedad. Analizamos juntos su forma de ser. Es una persona obsesiva. Le da muchas vueltas a todo. Perfeccionista y muy tímida, rozando la personalidad evitativa.
Identificamos sus factores de estrés. Le cuesta gestionar el hecho de encontrarse con su exnovia a diario. Trabajan juntos. La gestión de los temas económicos. Difícilmente llega a fin de mes. Y acudir a actos sociales. Su timidez le paraliza. Su personalidad, bajo los factores de estrés, se modifica y lo somatiza física, dolores de cabeza constantes y reflujo, y psicológicamente, ansiedad e insomnio. Pedro lleva años tomando pastillas para los problemas digestivos, para la ansiedad y para el sueño. Ha atajado los síntomas, pero ha ignorado la causa. Ahora ya entiende que lo que siente y percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad, reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar los rasgos de personalidad, se abre un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice: lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado su forma de ser y desactivado lo que le enferma y bloquea. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. 3. Expectativas. Tras escucharle y exponerle cómo funcionan su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle, pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué quieres de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Es un tema importante, porque a pesar de que yo me excedo en ocasiones en mi labor como psiquiatra, intentando ayudar un poco más de lo estrictamente psiquiátrico, es clave conocer cuáles son las expectativas. Hay tantas opciones como personas, y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde voy a poder ayudar como médico. 4. Relación con el terapeuta. En terapia, para ayudar a alguien con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar de que la relación con el paciente sea consistente. Es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierta en un apoyo vitamina, en una figura de confianza, para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y se deje ayudar. Algunos de los grandes especialistas que han tratado este tema han sido John Bowlby, Daniel J. Siegel y Niels P. Ricard. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, si las expectativas que éste tiene puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura, aparece el menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se ha interpuesto con el terapeuta, y eso requiere tiempo, paciencia y mimo. En ciertas situaciones, hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa. Les supone un triunfo comunicarse. Nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Cuentan de forma casi descriptiva hechos, pero no saben expresar emocionalmente cómo esos acontecimientos les influyen. En otras, acuden personas solicitando ayuda para algún familiar, advirtiendo que no aceptará con facilidad terapia y le costará reconocer que algo va mal. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no le juzga y le permite expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y preocupaciones. Desde esa confianza, comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación cercana con alguien. Se abren el corazón, el alma y la historia de cada uno. A veces la denomino mimoterapia, porque requiere en primer lugar encontrar ese sitio seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptado y no juzgado. En algunos momentos, cuando termino una sesión importante donde observo un estilo de apego muy inseguro,
me emociono. Respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una profundidad y emotividad inmensas. Te cuento una historia que me sucedió hace unos años. El caso de Rafa. Rafa tiene 22 años y es hijo único. Sufrió una depresión por bullying durante la adolescencia y realizó un intento de suicidio. Desde entonces, se forjó en él una personalidad dura y poco empática. Sus padres son personas frías, cero emotivas y muy exigentes. Ha estado confinado en un pueblo de Andalucía desde... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Que comenzó la pandemia y sus padres no le han dejado salir por miedo al contagio. Debido al empeoramiento de los síntomas, le pido que acuda presencialmente a consulta. Se han agudizado sus rasgos de personalidad rígida y obsesiva, y es incapaz de expresar emociones. Su apego es inseguro de tipo evitativo severo. Ese día, cuando por fin consigo desmontar su coraza, se derrumba y se echa a llorar. La angustia al haber roto su bloqueo le tiene abatido y desolado. Me acerco a él. Le cojo de las manos. Estamos en plena pandemia y soy consciente de que no se puede tocar a nadie, pero la situación lo requiere. Y me dice: desde que la pandemia comenzó, este es el mayor contacto físico que he tenido con alguien. Gracias por tocarme. Me había olvidado de lo que se siente cuando alguien se acerca a ti para apoyarte. Poder ayudar a alguien que te deja penetrar en su corazón y en su alma es maravilloso, pero tambalea los propios cimientos del terapeuta. Esta es una de las causas por las que creo que los médicos, los psicólogos, los educadores y los especialistas del mundo afectivo requerimos un apoyo de vez en cuando. Es decir, contar con alguien que nos oriente y nos refuerce en momentos de debilidad o saturación. Yo, por supuesto, cuento con ello. Son mis particulares personas vitamina, que me inspiran cuando me noto más cansada o vulnerable para seguir con mi labor. 5. El organismo, la medicación y los suplementos. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sintomatología física y psicológica, intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pautó si precisa un tratamiento para paliar los síntomas, desde fármacos hasta probióticos, sustancias naturales, omega 3, vitamina D. La medicación a veces es imprescindible. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos. Pueden ayudarnos a recuperar calidad de vida al poder descansar. En otras, nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco, sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas si los tuviera. Tiendo a compararlo con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Si uno acude al médico dolorido e inmovilizado y le aconsejan ejercicios de estiramiento, lo primero y crucial va a ser poder moverse. Quizá por eso requiera una inyección
o un fármaco que destense el músculo para luego empezar a trabajar. El mecanismo de la mente, salvando las distancias, es similar. Un cerebro bloqueado, inundado de cortisol, angustiado, triste o enrabietado, difícilmente podrá aprender técnicas y mecanismos para relajarse o mejorar en la gestión de sus emociones o de las personas de su entorno. 6. Pasado, presente y futuro en la terapia. Cuando el paciente va mejorando, voy ayudándole a gestionar sus factores de estrés del presente para que estos tengan la menor repercusión posible en su día a día. Estos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica su sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Desde encontrarse con la exnovia, el jefe o la suegra, a subir en ascensor o estar en lugares cerrados, hasta presenciar rabietas en los niños, a sentir síntomas físicos en los hipocondríacos o a percibir la suciedad y el desorden en las personas obsesivas. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos y aprendiendo a manejarlos. Cuando el paciente se va estabilizando, atendiendo a su evolución, voy trabajando su pasado y su futuro. En el pasado están los traumas, las heridas y los bloqueos. En el futuro, los miedos y las limitaciones para enfrentarse a algunos retos. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para ir cerrando las heridas del ayer. Existen traumas que deben ser sanados y el paciente tiene que poder narrar sin sufrimiento momentos difíciles de su pasado. Para desactivar los factores de estrés o sanar los traumas y heridas profundas, suelo emplear una técnica, el EMDR, que me ayuda a curar o limar las heridas mal cicatrizadas para que no se atrofien. EMDR, ¿qué es y para qué sirve? Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. La técnica EMDR, acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en español, desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares, logra esto que propongo, gestionando los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Conocí esta técnica en Camboya, a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que llega a ser. El EMDR es una técnica eficaz para el tratamiento del estrés postraumático, trastorno que experimentan algunas personas tras vivir una situación difícil en la que estuvo en riesgo su vida, la integridad propia o de otros, o donde no se tuvieron herramientas personales o emocionales para gestionarla y asimilarla debido a la edad o por la dureza de la situación. Cuenta además con diversos protocolos para ayudar a personas con ansiedad, depresión, problemas de autoestima, recuerdos traumáticos, duelos no resueltos, obsesiones, fobias, adicciones, ataques de pánico o dependencia emocional, entre otros. El EMDR suele durar varias sesiones y requiere de un ambiente y una compañía segura y tranquila, en el que se identifiquen los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones negativas y todo aquello que se quiera resolver. Este proceso se realiza mediante la estimulación auditiva, ocular o táctil interhemisférica, aprovechando los recursos fisiológicos naturales del cerebro para sanar la mente, como ocurre en la fase del sueño REM. Por medio de los movimientos bilaterales, el EMDR busca eliminar o aliviar la obstrucción que tenemos en el sistema nervioso,
haciendo que el cerebro procese de modo adecuado el recuerdo y lo envíe a la memoria a largo plazo. Así, la memoria de trabajo tendrá más espacio para hacer frente a los nuevos sucesos y estará más despejada para hacer buenos recuerdos. Esto permite que las experiencias no alimenten los recuerdos negativos, haciéndonos entrar en otro ciclo de estrés y ansiedad. Cuando se abren nuevas vías de aprendizaje para un recuerdo traumático o doloroso, la experiencia pasa a recordarse de manera adaptativa. El recuerdo se integra con los demás que hay en el cerebro, con la emoción adecuada y con asociaciones y creencias positivas. Esto no significa que el hecho se borre de la memoria, sino que ahora pertenece al pasado y nos permite vivir mejor, instalados en el presente y a mirar, ahora sí, con ilusión lo que viene. En resumidas cuentas, en una terapia con EMDR, lo que se logra es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático. Los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias al EMDR, somos capaces de generar una narrativa del trauma. Es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que ocurrió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el EMDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generábamos un contexto con resultados esperanzadores. El doctor Daniel J. Siegel es un experto en estos temas. Su libro, El cerebro del niño, se encuentra entre los míos de cabecera. Lo recomiendo a los padres y educadores que quieran mejorar y entender la relación con sus hijos o alumnos. Los va guiando para entender el cerebro del niño, ayudando a mitigar el dolor y aprendiendo a acompañar a los pequeños en sus fases de crisis o de crecimiento. Siegel identifica un tema importante. Existen etapas muy sensibles en el trauma. Si el hecho acontecido se produce de 0 a 3 años, no debemos jamás pensar que el niño no se acuerda. La memoria implícita está presente desde los últimos meses de embarazo y, por tanto, lo que suceda durante esa etapa sí tendrá impacto. Suele ser difícil abordar esas heridas, pero hoy existen terapias para llegar a las profundidades de la mente y de las emociones y ayudar a esos niños que vienen dañados. En el trauma hallamos niños que no son capaces de contar ni de evocar su historia. Hay recuerdos inconexos, lagunas de memoria, fragmentos cortados o bloqueados. El trauma reduce la conectividad entre ambos hemisferios y cuesta integrar el suceso con la emoción. Tratar algunos de los temas genera un dolor inmenso en su corazón y faltan palabras que puedan describir lo que sienten. Narrar las historias da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por eso fomento ser capaz de narrar integrando el trauma, para convertirlo así en algo más digerible y coherente. Hace unos años, realicé un curso maravilloso sobre trauma impartido por 2 psiquiatras, el doctor Alberto Fernández Liria y la doctora Beatriz Rodríguez Vega, quienes explicaron la importancia de la mentalización, es decir, de la capacidad de percibir o interpretar la conducta de los demás, mientras somos capaces de entender el propio comportamiento a la vez que identificamos estados mentales, emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas. Es como una forma de empatía superior. En las personas que han sufrido traumas severos, esa capacidad de mentalizar se bloquea. En Camboya, las jóvenes violadas mostraban un tono emocional bajo, mínima energía al hablar y un lenguaje poco coherente al relatar las historias vividas. Esas niñas, al igual que las personas con traumas severos, suelen tener un hemisferio derecho menos desarrollado y maduro que otras personas de su edad que no han pasado por esas historias dolorosas. Una manera de estimular su hemisferio derecho es mediante juegos, música, bailes, arte. La arteterapia puede generar cambios espectaculares. Contacto físico y el abrazo. En estos casos, el médico debe entrar de forma paulatina en la vida de quien tiene delante, esperando y avanzando.
analizando cada efecto producido en el paciente para seguir midiendo los pasos que se deben tratar. 7. ¿Cómo interpreto las cosas? You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. He repetido en numerosas ocasiones que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Esa interpretación depende de 3 factores: el sistema de creencias, lo que pensamos y esperamos de la vida, el estado de ánimo y la capacidad que tenemos para filtrar la información y quedarnos con lo importante, el sistema reticular activador ascendente. En los últimos tiempos, he añadido un esquema que creo que puede ser muy útil para entender mejor la interpretación que cada uno realiza de lo que va sucediendo. Lo denomino esquema de la percepción a la acción. Suelo garabatearlo en un folio poniendo unos ojos grandes y un corazón. Todos percibimos cosas que van sucediendo en nuestro entorno, ojos, y eso genera un impacto en el ámbito emocional, corazón. Tras esto pensamos, más o menos intensamente, y pasamos a la acción, o en su defecto, nos bloqueamos. El caso de Jesús. Jesús es distraído y le cuesta enfocarse en las cosas. Es muy emotivo y sensible. Suele quedarse enfrascado en sus pensamientos sin ser capaz de tomar decisiones. Crecer en el autoconocimiento ayuda a gestionarse y a poder focalizar los objetivos psicológicos. Con Jesús, he trabajado su hipersensibilidad para actuar con cabeza y ayudarle a convertirse en alguien más decidido. 8. Reparar la comunicación. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y a expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. Gran parte de los traumas que originan este tipo de apego radica en un problema de comunicación entre padres e hijos en la infancia. Es decir, muchas heridas aparecieron al no poder comunicarse verbalmente, al no existir comunicación afectiva. Ante esa ausencia de comunicación, se gestionaron las emociones tan solo desde soluciones extremas, como la agresividad, la indiferencia o el maltrato. Esta es la clave por la que creo profundamente en el poder balsámico de la comunicación. En terapia, enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle, a veces de forma básica, pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza. Son pasos lentos, pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. 9. Guiar y educar la voz interior. Esta es una idea muy importante que quiero transmitirte. La voz interior. Todos tenemos una que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Hay personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga, y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas es intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces somos más conscientes y otras mucho menos, pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. La voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida.
y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. Debemos tener cuidado con el autoboicot, que nos lleva a fracasar antes de haber comenzado un proyecto. La actitud previa a una cita romántica, a una prueba médica, a un examen, influye significativamente en el resultado final. En los últimos tiempos, me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha consultado al respecto. ¿Cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Por qué le doy vueltas a todo? Otras veces surgen frases como: he engordado. Mi jefe no me hace caso. Mi marido está distante. Nadie se fija en mí. Nadie me valora. Seguro que me sale mal. No tendré hijos nunca. Es verdad que en cómo hacer que te pasen cosas buenas lo traté en profundidad, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra salud y en lo que nos proponemos en la vida. Ahora quiero transmitirte otra faceta de esta voz. ¿Cuál es su origen? Ser capaz de educar esa voz interior es complejo, pero lograrlo nos acerca a sentirnos en paz con nosotros mismos y a sacar nuestra mejor versión en el plano personal y profesional. ¿Cuánto influye esa voz en el trabajo? Conozco pocas personas que hayan triunfado en el ámbito laboral con una voz interior que machaque todo el tiempo. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los narcisistas. Ellos están rodeados de una voz que elogia y halaga todo lo que hacen, sino a aquellos que se tratan bien interiormente, no se machacan y viven con los pies pegados en la tierra. ¿De dónde proviene? Durante estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y que puedas aplicarlo a tu vida. La grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro vacío se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de aquello que nos va sucediendo. En esa voz interior, la clave radica en cómo nos hablaban nuestros padres. Desde un "no me siento orgulloso de ti" hasta un "eres un perezoso", "qué buen hijo eres", "eres un desordenado", o bien "confío en ti, lo lograrás". ¿Cómo se trataban entre ellos? Por ejemplo, "no hay quien te aguante", "te quiero mucho", "qué pesada eres", "eres un egoísta". ¿Cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otros? "Este niño es insoportable", "qué pesado es", "tengo un hijo muy bueno". Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. Los padres son los más influyentes, pero se puede llegar a desarticular esa voz interior partiendo de otras relaciones en el colegio, con los abuelos o algún hermano o amigo. El caso de Luis. Luis era el menor de 3 hermanos, todos ellos chicos. Su padre era una persona extremadamente exigente y duro con él. Me contaba que constantemente le señalaba como el más feo y menos atlético de sus hijos. Participaba en los eventos deportivos de los mayores, pero nunca fue a verle a él. "No pierdo el tiempo viendo a un torpe correr. El día que juegues como tus hermanos, iré a apoyarte". Esa humillación constante se grabó en su cabeza y le ha perjudicado enormemente de adulto. Su voz interior le repite siempre que no vale lo suficiente para sus jefes y, por supuesto, tampoco para sus padres. No lo vas a conseguir. Tus jefes no te valoran. Seguro que te echan del trabajo. Luis tiene la autoestima muy baja. Es muy inseguro y busca la aprobación de los demás en todo momento, ya que nunca la recibió en casa de pequeño. ¿Cuánto influye? No es algo exacto ni desde luego matemático, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia o como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esa influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno a un 50%. De los 6 hasta los 12 años, vuelve a tener una importancia de un 25%,
y el resto de la vida de otro 25%. Estas cifras son aproximadas, no exactas, pero me parece que reflejan la importancia de cada una de esas etapas. Uno puede haber disfrutado de un apego seguro y sano con sus padres, pero tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva, o con un jefe complicado, y eso generará heridas y podrá influir en la actitud, en los miedos y en la voz interior. Pero si la infancia ha sido relativamente buena, la sanación de esos momentos será más sencilla. Esto lo explica de forma maravillosa Boris Cyrulnik. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó. Las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro que con una grabadora destructiva y agresiva y un apego inseguro. Esa voz marca de cierto modo nuestra autoestima y genera en muchos instantes problemas de indecisión. La propia vida se nos hace un mundo porque nunca sabemos dónde está la decisión correcta. Elegir significa tener una idea sobre las cosas más o menos clara. Tener pilares firmes en los que apoyarnos para tomar decisiones, elegir y actuar. Para ello hay que saber quién soy yo, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca. Por tanto, ser aceptados por nuestros progenitores cuando nacemos es fundamental. Si eres padre, piensa en cómo ves a tus hijos. Sigo conociendo historias donde hay padres que me reconocen no sentirse orgullosos de sus pequeños y que de alguna manera se lo hacen saber. El rechazo en todos sus aspectos marca al ser humano y en los casos de padres a hijos, de forma muy perjudicial y dañina. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad en ti mismo y tu capacidad de tomar decisiones, en tu autoestima, cómo te tratas a ti mismo, en tu comportamiento. Aquí pueden suceder dos cosas. Por un lado, que entiendas tu infancia, la sanes y la superes, y por tanto, que seas capaz de marcar tu propio camino libre de esas heridas. Pero puede ocurrir lo contrario, que ese lastre te siga perjudicando al no haber sido capaz de curarlo o trabajarlo en tu vida. El caso de María. María es ingeniera industrial. Trabaja en una multinacional y habla 4 idiomas. Tiene 30 años y le falta motivación. Estoy muy insatisfecha con mi vida. No me gusta en quién me estoy convirtiendo. Desde pequeña he estudiado muchísimo. Mis padres eran muy exigentes conmigo y con mi hermano, y nunca se nos permitió sacar menos de un sobresaliente. Todos los días teníamos varias extraescolares y nos despertaban 1 hora antes para aprender música. Siempre me he esforzado y he renunciado a planes y a viajes con amigos por los estudios y el trabajo. En mi vida había horarios y actividades programadas. No se nos permitía perder el tiempo. Tengo la sensación de haber vivido toda mi vida en tensión. Mis padres nos decían que se sentían orgullosos si no fallábamos, y éramos los números 1. Prosigue. Ahora no sé qué me pasa, pero vivo en una situación de insatisfacción constante. Nada me llena. Tengo que estar continuamente haciendo cosas en el trabajo o en casa. Limpio, ordeno, escuchando algún podcast de historia para aprovechar las horas. Siempre estoy pensando en actividades para hacer, y cuando paro o descanso me siento mal conmigo misma. Es como si me diera cargo de conciencia. Como es lógico, hay muchas causas que pueden subyacer tras el malestar de María. Pero tengo claro que su actual voz interior no le permite descansar y parar sin sentirse culpable. Está más acostumbrada al activismo y la... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hiperexigencia que al disfrute y la calma. Una grabadora repleta de debe ser crea adultos perfeccionistas que no se permiten un fallo. Y no olvidemos que el perfeccionista es el eterno insatisfecho. Tomar conciencia de ello e ir desarticulando escenas de la infancia, frases de la grabadora y aprendiendo poco a poco a desconectar, ha ayudado a María a encontrar lugares de paz en su día a día. En el siglo XXI existe en ocasiones una obsesión de los padres por entrar en una competición de resultados, ansiando tener el niño perfecto y ejemplar. Esos pequeños viven repletos de clases extraescolares y exigencias que muchas veces no son capaces de cumplir. Todo eso, a la larga, mal gestionado, genera cuadros de apatía, insatisfacción y frustración por no estar a la altura. Su voz interior les recuerda constantemente que podrían estar haciendo más y más. Incluso puede afectarles a la hora de buscar pareja, ya que se fijan más en la capacidad de esfuerzo que tiene la otra persona que en sus virtudes afectivas, lo que impedirá normalmente que la relación fluya como debiera. En consulta, educar, desbloquear y guiar la voz interior es un paso esencial para estar en paz con uno mismo. Para trabajarla hay que identificar cuál es el contenido de mis afirmaciones y cuánta influencia tienen en el día a día. Aquí te dejo algunos ejemplos que pueden orientarte para hacer tu propio diagnóstico y enfrentarte a ello. Soy una mala persona. No valgo nada. Nadie me quiere. No soy digno o digna de recibir amor y de ser querido o querida por alguien. No soy suficientemente bueno o buena en esto que hago, o no estoy suficientemente preparado o preparada para esta labor que realizo. Soy feo, fea, no me gusto. No me merezco esto tan bueno que me está sucediendo. Soy tonto, tonta, o soy menos inteligente que los demás. Daría igual que yo muriera, a nadie le importaría. Me merezco que me pasen cosas malas. Soy distinto o distinta a los demás. Mis padres, amigos, no me aceptan. He cometido muchos errores. Nunca llegaré a ser nada en esta vida. Soy un fracasado, fracasada. Enfrentarse a historias complicadas. Te dejo un caso donde ejemplifico el esquema de personalidad, el EMDR y la grabadora. El caso de Annabel. Annabel sufre un trastorno de ansiedad generalizado con ataques de pánico. Lleva años en terapia con diferentes psiquiatras y psicólogos, pero reconoce que no acaba de sentirse bien del todo. Una de sus preocupaciones es que se siente culpable por cualquier cosa que hace. Tengo una voz interior que me machaca y que me dice que no voy a conseguir nada en esta vida. Recibo a diario constantes mensajes negativos y eso me genera una profunda inseguridad. Annabel es enfermera, está casada y es madre de una niña. Se siente triste, apesadumbrada y fracasada. Es extremadamente sensible al estrés, lo que la convierte en una persona frágil. Además es tímida y desconfiada, lo que le lleva a bloquearse en muchas ocasiones, cayendo en melancolía y episodios de tristeza profunda. Para frenar los ataques de ansiedad constantes que sufre a lo largo del día, comenzamos con un tratamiento farmacológico y a las pocas semanas iniciamos la terapia vitamina, con la que aprendió a gestionar los momentos malos y a analizar los factores de estrés. En este caso vemos que las causas del estrés son varias: ver a su jefe, encontrarse con sus hermanos y compañeros del colegio, y mirar su cuenta en el banco y comprobar que no llega a fin de mes. En su infancia nadie le prestaba atención, y si lo hacían era para meterse con ella. Su madre trabajaba muchas horas y fue criada por una tía. La madre aparecía de vez en cuando y alternaba instantes de cariño
con otros de nervios y ausencias. Annabel nunca sabía, al despedirse de ella, cuándo volvería a verla. Su tía era muy estricta y jamás demostraba afecto, algo que la hizo sufrir enormemente. Nunca generó vínculos sanos con las figuras femeninas. Por un lado, en el ámbito familiar, su tía, que tenía mucho carácter, la juzgaba y criticaba, y le decía cosas como: «Si tu madre te viera hacer esto, se avergonzaría de tener una hija como tú». Su hermana, que era muy inteligente, era la preferida de todos, incluidas su tía y su madre. Nunca se llevó bien con ella. En el ámbito social, tuvo problemas con los compañeros de clase, pues no encajaba con ningún grupo. La terapia de Annabel consistió en explicarle su alto nivel de cortisol, del estado de alerta de su mente y su mundo emocional, analizar sus cimientos emocionales y la grabadora de su infancia, pautar un tratamiento para frenar los ataques de ansiedad y el estado de melancolía, trabajar su personalidad e ir revisando sus rasgos principales: la sensibilidad, la timidez y la desconfianza. Identificar factores de estrés y escenas traumáticas y desbloquearlos gracias al EMDR. A través de la técnica del EMDR, pasó por 2 hechos principales. El primero tuvo lugar un día en el patio del colegio, cuando era observada por el grupo de chicos populares. La imagen que le bloqueaba eran sus caras juzgándola y riéndose de ella. Annabel, ante esto, sentía miedo. Durante la sesión sufrió una crisis de ansiedad y lloró amargamente. En el otro aparecía su tía diciéndole que no valía nada, que su madre no se sentía orgullosa de ella, que nunca tendría amigas, con lo complicada e insoportable que era. Recordar esto le generó automáticamente un malestar en el estómago y taquicardias. En ambos casos me lo contó llorando, con mucha angustia. Cuando terminó la parte más dolorosa, dirigí su mente a un lugar seguro, imaginándose a sí misma esquiando y mirando la nieve con sensación de paz. De vuelta a casa se encontraba exhausta, algo muy típico, y se durmió. Al día siguiente estaba más tranquila. Incluso se topó con su tía por la calle y no le surgieron las taquicardias y la angustia. Una de las claves fue hacerle descubrir el apego tan tóxico que generaba con las mujeres de su vida. Jamás se había sentido querida y comprendida por ellas, y encontrarse con alguna de estas figuras reactivaba sus miedos e inseguridades más profundas. A medida que fuimos desbloqueando sus traumas, la voz interior comenzó a mitigar su impacto. Ahora lo sabe gestionar mejor y, sobre todo, está aprendiendo a hablarse bien a sí misma. La terapia es lenta. Por un lado hay que seguir trabajando las emociones para evitar los ataques de pánico. Y por otro, vamos pautando algunas ideas que le ayudan a ir superando las piedras en el camino, a la vez que va reconciliándose con su pasado. Hoy, uno de los retos es trabajar la relación con su hija para que Annabel sea capaz de revelarse como una persona vitamina para ella. Pacientes vitamina. Me considero una luchadora. En las terapias intento ayudar a mis pacientes sin rendirme, y por eso continúo aprendiendo y formándome, para acompañar a las personas en sus heridas y dificultades. Tengo gran esperanza en la capacidad de resiliencia y curación del ser humano. Muchas veces hablo de pacientes vitamina, aquellos que tras el trauma y el dolor han superado heridas y me insuflan motivación e ilusión para seguir. Mi profesión tiene un componente de dureza y tristeza que a veces me remueve y me afecta personalmente. El dolor del alma puede llegar a ser insoportable, y escuchar tantas historias desgarradoras me influye en algunas ocasiones. Pero sigo adelante. Busco soluciones siempre que puedo y, sobre todo, intento demostrar al paciente que no está solo. La psicología, la farmacología y las diferentes técnicas han demostrado ser útiles para curar y aliviar a muchos. Muchos de ellos me han dejado entrar en sus vidas y aportar en ellas un granito de arena. Aprendo cada día de ellos y me encantaría poder ayudar a más personas, pero los que llegan a mi consulta activan mi ilusión, uno a uno, para sacar su mejor versión. Agradezco en estas páginas de forma especial su esfuerzo y compromiso
a aquellos pacientes que confían en mí para superar sus miedos y problemas. La capacidad de superación de Gerardo, la risa contagiosa de Yolanda, la resiliencia de Lorena, la ternura de Elena, la alegría de Gonzalo, la genialidad de Albert, la simpatía de Merche, la empatía de Jaime o la capacidad de sobreponerse de Manolo representan mi inspiración para seguir ayudando. Herramientas Vitamina. La infancia y adolescencia suponen un reto para algunos padres. Hay que perder el miedo a enfrentarnos a la educación de los hijos como si de algo peligroso se tratara. Muchos momentos de crecimiento se viven como si de una crisis se tratara, y existe la preocupación constante de curar o eliminar patrones que resultan raros o molestos. Niños inseguros, problemas de atención, trastornos de impulsividad. No se trata solo de que desaparezcan los síntomas o los problemas que preocupan tanto a los padres. Se trata de trabajar y mejorar al máximo la relación padre-hijo. Es decir, que los padres sean conscientes de su labor como tal, que sean conscientes de su propia historia y de su forma de gestionar emociones. Cuando tú, como adulto, conectas con tu interior, gestionas tus emociones de manera sana, automáticamente, nada es automático, pero sí se transforma en un proceso más sencillo. Surgen puentes hacia el mundo emocional de tu hijo. Si te cuesta aceptar un no por respuesta y reaccionas mal a la desobediencia, proceso por otro lado natural de la mente humana, quizá respondas de modo desproporcionado ante una falta de respeto. La educación que hayas recibido influirá significativamente en la forma en la que tratas a tu descendencia. Ya lo sabemos. Los niños que se sienten queridos se convertirán en adultos que sabrán amar. Durante la infancia se irán formando los cimientos que les ayudarán a sentir y querer de forma sana, y ese desarrollo emocional estará íntimamente relacionado con las primeras interacciones familiares y sociales. He escuchado y leído en varias ocasiones una frase que me parece muy acertada. Si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. Alimentarlos con amor es comunicarles y expresarles cariño, ya que esto mejora la seguridad que tendrán en ellos mismos a la hora de enfrentarse a los retos de la vida. Cuanto más queridos se sienten, mayor facilidad tendrán para superar sus miedos. Y sí, un padre o una madre vitamina son los que no tienen miedo a demostrar afecto físico o verbal. No se avergüenzan de compartir cariño. Te dejo unas ideas para ser padre o madre vitamina. Enséñales a hablar de sus emociones y a expresarlas. No niegues su vulnerabilidad o sus defectos. Háblalos y ayúdales a reconducirlos. Tócales. No temas expresar afecto a través del contacto físico. Aprende a elogiarlos sin atontarles. Evita la sobreestimulación, que hagan mucho y que no conecten con su familia o emociones. Cuidado con los hijos que tienen una agenda de ministros, repletos de extraescolares y gran exigencia sin ser capaces de dar importancia al mundo emocional. Ralentiza. Practica el slow mode con ellos. No quemes etapas. Cada edad tiene sus instantes de crecimiento y de disfrute. Sal de la cultura de la prisa y del hiperactivismo para poder disfrutar de lo bueno. Ordena su día a día. Los niños se sienten. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Seguros cuando en sus horarios existen patrones que se repiten.
A diferencia de lo que se puede pensar, nuestros hijos disfrutan y se comportan mejor cuando las actividades son previsibles y existe cierto orden en sus jornadas. Ante el trauma, no abandones nunca al niño. Y ante una desgracia, nunca te aísles. El dolor sufrido de forma solitaria es mucho más difícil de sobrellevar. Enséñales a pedir ayuda cuando alguien les hiera. Placer y amor. Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. William Shakespeare. El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. 14. El placer. No me sé su nombre, solo he tenido sexo con él. Algo está cambiando. Parece más sencillo tratar temas sexuales que temas afectivos o amorosos. En el plano de las relaciones existe una inmadurez rampante. Vivimos como si los 30 fueran los nuevos 20 y los 40 los nuevos 30. El caso de Marta. Marta acude a mi consulta la mañana de un viernes. Recuerdo que era viernes porque reconoció que venía sin dormir, de empalmada. Tenía la cita reservada desde hacía tiempo, pero el plan de anoche era estupendo y no podía dejar de ir. Intento que me hable de algo cómodo para que vaya tomando confianza y que me cuente qué le traía al psiquiatra. ¿Qué plan tuviste ayer? ¿Dónde fuiste? Pensé que sería una noche diferente. Salir hasta las tantas en los últimos meses se ha convertido en una rutina en la que siempre hacemos lo mismo. Quedamos en casa de alguien, bebemos, salimos y terminamos en alguna discoteca. He dormido con un chico al que conocí en el bar donde fuimos. Marta reconoce que lo único que sabe de él son las pocas palabras que cruzaron mientras tomaban algo. Durante más de una hora escucho su biografía con atención. Me relata su historia sentimental. Salir, pasarlo bien, disfrutar, vivir de forma intensa el presente sin preocupaciones. No le apetece comprometerse. Habla de los momentos en los que sufre de mayor ansiedad y de sensación de tristeza. Busca la noche como vía de escape. Reconoce que desde hace varios años el sexo se ha convertido en un mecanismo rápido para encontrar placer y lo usa como simple divertimento, sobre todo cuando hay alcohol de por medio, al margen de cualquier vinculación afectiva. Tuvimos una conversación muy interesante sobre el amor y el sexo. Después le hablé de su personalidad, sus factores de estrés y su sistema de apego, y fuimos vislumbrando algunas posibilidades para ver cómo salir de la tristeza y angustia que sentía en ocasiones. ¿Qué le sucede a Marta y a tantos jóvenes hoy? Nos encontramos en una etapa de la historia donde todo vale. Contamos con el poliamor, las relaciones abiertas o el sexo casual. En la actualidad se pondera y refuerza desde muchos medios de comunicación y creadores de opinión el sexo en cualquier variante, al margen de otra consideración. Más que nunca antes, se está potenciando y fomentando el sexo en redes, en series de televisión y en las conversaciones. ¿Por qué en público es cada vez más aceptado hablar o reconocer que uno ve porno, o casi cualquier forma de sexo explícito, y en cambio cuesta expresar el amor? El sexo ha pasado a ser asunto público que se exhibe sin pudor, mientras que el amor se ha convertido en algo de la esfera privada, de lo que muchos parecen avergonzarse. Los jóvenes hablan con más soltura de su vida sexual que de alguien de quien se han enamorado. Un día un paciente me preguntó en consulta por qué su novio quería que fuera a comer a casa de sus padres si solo llevaban 6 meses juntos. ¿En qué está pensando? ¿No se estará tomando la relación demasiado en serio? La gente, incluso ya madura, se conoce una noche, busca placer, ansía una vía de escape y acaba en la cama sin reflexionar sobre lo que ha sucedido. Lo curioso es que cuando en terapia entro en la vida de esas personas, en muchas ocasiones, percibo una gran tristeza y un inmenso vacío. Les acompaño en sus ensoñaciones, preocupaciones y dilemas vitales. Falta algo. Falta un suelo consistente sobre el que pisar. El caso de Clara.
Clara es una chica de 28 años que acude a consulta por tristeza. Llevo años que nada me llena. No soy capaz de detectar la causa. Me he ido a vivir a Barcelona, que era mi sueño, con 2 amigas. Salimos mucho. Lo pasamos bien, pero no soy feliz. Siempre he querido ser esa chica joven, sin ataduras, libre con mi cuerpo. Pero algunas noches, al meterme en la cama, sueño con tener pareja estable e hijos. ¿Por qué me pasa esto? ¿No es cierto lo que dicen, que cuanta más libertad, más felicidad? Sexo sin amor, sexo con amor. El sexo supone seducción, misterio, aventura, experimentación y pasión desenfrenada. Ofrece descubrir y paladear la intimidad propia y la de la otra persona. Constituye y representa la culminación de la relación amorosa. Cada relación sexual es un mundo en el que los ingredientes cambian. A veces tiene mucho de pasión y de físico, y en cambio en otras priman el amor y el sentimiento. El sexo, por puro placer, sin compromiso ni amor, conlleva una gratificación instantánea, un chispazo de dopamina, donde evitamos generar un vínculo y usamos a la otra persona como un objeto de diversión. El alcohol suele estar en la base de muchos de estos comportamientos, ya que ayuda a no pensar y potencia el disfrute con la mayor intensidad posible. El amor de verdad, sin embargo, no es algo rápido, fugaz. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Ni instantáneo. Enamorarse conlleva un riesgo. Te conviertes en alguien vulnerable. El que busca solo sexo no se expone, no arriesga su corazón. Se cierra a enamorarse y a sentir desde su parte más afectiva. En el sexo hay otras debilidades y otros riesgos, pero de diferente naturaleza. La persona que no quiere enamorarse va con una coraza por la vida. ¿Cuántas veces me he dado cuenta al escuchar una historia de que existe un muro que bloquea el enamorarse? Es importante detectarlo cuando conocemos a alguien, para que no se confundan los sentimientos y evitar padecer innecesariamente. La sexualidad puede ser causa de gran placer y felicidad, pero también motivo de enorme sufrimiento. En terapia he escuchado historias donde la corporalidad de las relaciones es una razón de bloqueo, de angustia y de trauma. Hay heridas, dolor, rabia, rencor, ansiedad o miedo. Dedico en consulta un rato para tratar de los temas sexuales. La vida íntima nunca deja indiferente. Bien nos gusta, nos disgusta, nos perturba. Bien nos genera vértigo, nos recuerda algún dolor o la tenemos aparcada por alguna razón. Micaela Menárguez es doctora en farmacia y ha escrito un libro, Solo quiero que me quieran, donde cuenta sus experiencias como docente en la universidad, al hablar de cuestiones relacionadas con la fecundidad, las enfermedades de transmisión sexual y las parejas en jóvenes de hoy en día. Algunos de los comentarios que cita de la razón por la cual estos mantienen relaciones sexuales son muy similares a los que yo escucho en consulta. Para destacar en el grupo por acostarme con la más guapa. Necesito a alguien que me quiera. Por curiosidad. Por sentirme deseada. Por sentirme valorada. Como subidón de autoestima. Porque me gusta poder contarlo a mis amigos. Las razones son múltiples, pero frecuentemente se da un problema de base, sentirse abrazado. Muchas veces, esas relaciones sexuales casuales
se buscan inconscientemente con el fin de sentirse especial. Ya te habrás dado cuenta de la importancia que tiene la infancia en la edad adulta. Las heridas que traemos, abusos, agresiones, ausencias severas, influyen en el mundo afectivo sexual de mayores. No haber creado un apego seguro o no haberse sentido querido y apreciado en la niñez afecta. Pero hay un factor que marca aún más profundamente: no haber sido tocado con cariño. Es decir, un niño que recibió en su piel palizas y golpes, o que no fue abrazado y tocado con amor, arrastra una carencia emocional que buscará llenar de otras cosas en la edad adulta. Muchas personas reconocen que lo que buscan en el sexo es contacto, un abrazo, o sentir la cercanía de otra persona. Todos queremos sentir oxitocina, y si llega envuelta en dopamina, placer sexual, uno disfruta y se siente bien. Algunas personas acuden al sexo para sentirse tocadas, acariciadas y abrazadas por alguien. Hoy en día las relaciones son en muchas ocasiones de usar y tirar. No hay compromiso. Tinder, por supuesto, no ayuda. El cuerpo y el corazón no van de la mano y eso duele. Sí, hay cosas que no se pueden negar. Cuando el ser humano aleja o trata de separar su mundo sentimental de su cuerpo, los síntomas físicos y psicológicos empiezan a surgir. La mente y el cuerpo van de la mano, como vimos en Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Por tanto, ¿cómo no va a suceder lo mismo con mente, cuerpo y corazón? No escuchar al cuerpo daña. En el plano sexual, disociar el cuerpo del corazón no nos deja inmunes. Si has leído mi primer libro o has escuchado alguna de mis conferencias, sabes que me he involucrado mucho en temas de prostitución y de trata de mujeres. Hoy sigo ayudando en terapia a actrices porno y a prostitutas que acuden a mi consulta. No hace mucho, una de ellas me decía que había muchos hombres que se sentían solos y que lo único que querían era hablar y alguien que les escuchara. Me reconocía que no todos buscaban sexo. La socióloga Eva Youth, en su libro Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo, habla de un concepto muy interesante. Explica que el último escalón del capitalismo es el capitalismo emocional. Una sociedad individualista como la que existe hoy, enfocada en satisfacer las necesidades más imperiosas del individuo, que busca saciarse de todo, es una sociedad que en última instancia está arrinconando el corazón y los sentimientos. Como el caso de Marta, es más fácil hablar de sexo que hablar de sentimientos. El filósofo francés Roland Barthes, ya en el año 1977, hace más de 40 años, denominó tabú sentimental al hecho de que estábamos acercándonos a un momento donde sería más sencillo hablar de sexo que de sentimientos. No se equivocaba. La sociedad se encuentra hipersexualizada y como contrapartida hay una gran dificultad para ahondar en los sentimientos, afectos y cariños reales. Y la realidad es que mucha gente se está perdiendo lo mejor de la vida, el amor con mayúsculas. Existen más deseos románticos de los que nos quieren convencer que hay. El corazón quiere querer y quiere ser querido. En un mundo donde todo se compra y se vende al alcance de un clic, el amor de siempre no encaja. Parece un imposible, pero la verdad es que hay mucha gente que sigue ansiando encontrarlo. Cuando decidimos cuidar el corazón, cuando apostamos por una relación, cuando elegimos arriesgar y querer a alguien y demostrárselo y dejarnos querer. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed.
And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Nuestra vida cambia por completo. Esa dedicación requiere, no obstante, esfuerzo. Tiempo, constancia, voluntad y paciencia. Decidir querer a alguien conlleva, en ocasiones, sanar nuestras heridas emocionales, porque, como dice mi padre, para estar bien con alguien, hace primero falta estar bien con uno mismo. Amor, trato y tiempo van de la mano. En el ser humano se une lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Por mucho que intentemos separar lo primero de lo segundo, es complicado, ya que el cuerpo genera un impacto en la mente y la mente influye de manera decisiva en el organismo. El caso de Alejandro. Alejandro lleva casado 6 años con Victoria. Se conocieron en un máster en Barcelona y una noche, tras salir y beber mucho alcohol, acabaron en la cama. Estuvieron con una relación abierta durante los primeros meses, viéndose de vez en cuando tras las clases, pero sin mantener compromiso alguno. Al cabo de un tiempo, Victoria se dio cuenta de que estaba embarazada. Después de hablarlo, decidieron irse a vivir juntos, y tras el nacimiento del bebé, se casaron y comenzaron una vida en familia. Cuando Alejandro acude a consulta, refiere haber perdido la ilusión y la atracción por su mujer. Le aburre tener sexo con ella y se están distanciando. Acude a consulta porque quiere recuperar su matrimonio. Desea tener una relación estable y disminuir la necesidad de novedad constante, pues nunca ha sido fiel a una pareja y siempre ha necesitado experimentar cosas nuevas en la cama. Le explico que existen 3 tipos de relaciones sexuales con alguien: sexo con amor, sin amor y sexo con amor comprometido. El sexo sin amor es fácil captarlo. El sexo con amor, me refiero especialmente a los meses de enamoramiento o donde la relación está consolidándose, suele funcionar muy bien y ser motivo de gran alegría y plenitud para la pareja. El sexo con amor comprometido se da cuando la pareja ya lleva años junta y han comenzado a nacer los hijos. El mundo sexual aquí suele cambiar. La libido puede estar disminuida. Uno pasa noches sin dormir por los pequeños, el trabajo, los problemas del día a día abundan y la consecuencia deriva en que se descuida la vida íntima. Pero es un factor clave. Las parejas que no cuidan su mundo sexual se deterioran. Una pareja sin oxitocina corre el riesgo de romperse, y al revés. Aquellas que intentan mantenerlo a pesar de las circunstancias, cansancio, hijos, el cambio en el físico, la falta de novedad, tienen mayores probabilidades de que esa pareja funcione y perdure. Esto es sexo con amor comprometido. ¿Puede provocar el sexo casual depresión? Ya hemos visto que el sexo casual busca distracción o una vía de escape fácil ante momentos de estrés, aburrimiento o en el contexto de la diversión con alguna droga. En este tipo de relaciones también existe un componente de conquista, de reto, de orgullo y de vanidad, al tratar de conseguir a alguien que resulta muy atractivo en algún aspecto. No está tan lejos de la actitud de los cazadores que cuelgan de la chimenea las piezas para su exhibición. De ahí el nombre de Trophy Wife. Para que el sexo casual no nos provoque problemas, debemos ser capaces de enterrar nuestros sentimientos. Eso no es fácil, y a muchos les cuesta y les acaba pasando factura. ¿Cuántas veces he escuchado en consulta? Quedamos de vez en cuando y nos acostamos. No quiero nada más con él, ella. Pero hace unos días me llamó para decirme que estaba conociendo a alguien y estoy triste. No pensé que me fuera a afectar. El problema de este tipo de relaciones es que la otra persona no te debe nada. No hay sentimientos ni compromisos, y es fácil llegar a encariñarse o equivocarse en las expectativas. Esta es una de las razones por las que no me sorprendió leer el resultado de uno de los estudios más amplios que existe sobre sexo casual y depresión,
realizado en 2013 y que se publicó en The Journal of Sex Research sobre el impacto del sexo casual en la salud mental. Los resultados hallaron, contra todo pronóstico, una asociación entre el sexo libre y la depresión, y se vio que sucedía tanto en hombres como en mujeres. Se producía además mayor aislamiento, alta ansiedad y mayor dificultad para consolidar relaciones serias. Reconozco que cuando leí las conclusiones de la investigación no me sorprendieron, ya que en consulta observo constantemente a pacientes que admiten sentirse tristes a pesar de tener una vida sexual muy activa. 2 facetas, la erótica y la materna. Una joven, al llegar a su adolescencia, se siente vulnerable. Su cuerpo cambia, y según cómo lo haga, los hombres la mirarán más o menos. Será más o menos atractiva para el entorno, y las otras mujeres se compararán con ella. Puede convertirse en un momento complicado. El deseo de gustar y de cómo los demás nos miran se convierte en algo primordial en esa etapa de la vida. Ahí nacen gran parte de las inseguridades que nos pueden acompañar a lo largo de la vida como mujeres. Uno de los libros que más me ha inspirado en este tema en los últimos años es Erótica y materna, de la psiquiatra italiana Mariolina Ceriotti. Tuve la suerte de conocerla en un viaje a Madrid. Cenamos juntas y aproveché para mantener con ella una conversación muy interesante y profunda sobre el mundo femenino. Ella trata un concepto llamativo. Explica que la mujer, en el mundo sexual afectivo, tiene 2 componentes fundamentales que no siempre van unidos. Por un lado, la parte erótica y sexual. Por otro, la maternal. La primera incluye el físico, el deseo, la capacidad de ser autónoma, de imponerse y de saber disfrutar de su cuerpo. La segunda está relacionada con ser cuidadora y con tener una empatía y una sensibilidad mayores que el varón, aunque no necesariamente llegue a ser madre. Todos sabemos que la mujer, casi siempre, es la que se encarga de unir, de reunir, de acoger y de pulir las relaciones humanas. Los hombres, en general, cuidan menos sus relaciones. Las 2 facetas son necesarias y cuando confluyen felizmente, nos encontramos ante una mujer flamante y completa. Pero a veces pueden estar peleadas o contrapuestas. Conseguir fusionar lo erótico y lo materno requiere haber tenido una infancia y una adolescencia sanas en lo afectivo. Esa armonía tiene un fondo contradictorio, razón por la que es frecuente que una mujer haya pasado periodos de su vida muy enfocada en la faceta erótica y otros momentos donde predomine una concepción más maternal. Durante muchos años, el componente placentero de la sexualidad estuvo mal visto. La mujer tenía un deber para con el marido. Era la dadora de vida y el orgasmo, si llegaba a ella, era más un accidente o una sorpresa que algo consciente y buscado. Hoy, en esta sociedad tan influida por la pornografía y lo erótico, la parte sexual se ha desarrollado quizá en exceso, negando y ofuscando en muchas ocasiones la parte maternal. Me gusta orientar y ayudar a las mujeres a entender cómo se desarrollan estas 2 facetas en su vida. TikTok, cuerpo y mujer. Las pequeñas de ahora están influidas de forma poderosa por un ambiente donde cada vez existe una mayor presión por la imagen. Cuando contemplamos la moda en las tiendas de ropa infantil, percibimos un componente seductor, inapropiado para niñas de corta edad. Los especialistas en el mundo emocional tenemos claro que quemar etapas impide un desarrollo afectivo sano. Pienso en el fenómeno TikTok. Recuerdo hace unos años, pocas semanas después del lanzamiento de la aplicación, una anécdota divertida. Estaba en la cola del supermercado y una niña de unos 8 años se puso a mover los brazos y el cuerpo mientras su madre pagaba en caja. Pensé que tenía algún problema neurológico, lo que en medicina se llama discinesia. Un par de días después, al visitar a una buena amiga, me encontré a su hija en la puerta con movimientos similares. Extrañada, le pregunté si estaba bien, y me dijo que era su baile de TikTok. Y como en tantos fenómenos,
indagué sobre el tema. Me impresiona no tanto por lo que es en sí, bailar me encanta, sino porque se está volviendo demasiado frecuente ver a niñas y preadolescentes bailoteando de manera descaradamente sensual ante una cámara. En uno de mis viajes a Colombia, me quedé preocupada al escuchar en un colegio a niñas de unos 12 años cantar algunas canciones de reggaetón del momento, que degradan a la mujer en el acto sexual. Este es un tipo de música en el que se emplean rimas sencillas de recordar, cuya letra repiten sin ser conscientes de lo que dicen. Las melodías están llenas de expresiones y palabras de contenido erótico, sexual y agresivo. Difundir esas canciones, a veces en niñas muy jóvenes, me parece un riesgo enorme. El sexo, como se transmite en esas letras, se enfoca en el sexo genital, sin amor, por puro placer y egoísta. El baile que lo acompaña no ayuda tampoco. La mujer es descrita de modo degradante como un objeto sexual. Te sugiero que busques algunas de las letras para entender a lo que me refiero. En 2009, en la Universidad de Pittsburgh, se realizó un estudio con más de 700 adolescentes de entre 13 y 18 años, donde se les preguntaba sobre su vida sexual. Los resultados fueron publicados en la revista American Journal of Preventive Medicine. Se observó que aquellos que seguían las letras y los bailes con alto contenido explícito sexual tenían más probabilidad de tener relaciones sexuales en edad temprana. Estos datos me parecen importantes. Concienciar a la población e intentar frenar esta clase de contenidos protege la infancia y la juventud. Y sobre todo, protege a la mujer para que pueda convertirse en una persona plena, con su faceta erótica y materna. El fenómeno de Tinder. Ser elegidos por una imagen genera mucha angustia. Hay que seducir al otro mediante una foto. En Tinder se potencia la cultura de lo sexual, lo físico y lo erótico. Uno se mide por los matches que recibe y basa la seguridad en sí mismo en el éxito que tiene en la aplicación. Cuidado con usar Tinder como dispensador automático de afectos, como una máquina tragaperras donde buscas sentir siempre la aprobación de otros. Esa gratificación instantánea, esos chispazos de dopamina, generan con el tiempo una gran tristeza y vacío. El mecanismo es muy similar a las drogas, razón por la que uno se vuelve adicto y necesita ese subidón de autoestima diario. El caso de Mercedes. Mercedes, de 32 años, había roto con su novio, y una amiga, Jimena, le había recomendado descargarse Tinder. Era reacia al principio, pero comencé a pasármelo muy bien. Todos los días había gente que me escribía. Muchos no me gustaban, pero hacían que me sintiera bien. Me costó dar el paso para quedar con uno, pero hace poco acepté y nos fuimos a cenar. Estaba muy nerviosa, aunque traté de aparentar normalidad. La charla fue fluida, pero yo no quería que perdiera el interés en mí. Me pasé toda la velada mezclando simpatía, sentido del humor y una conversación amena. Mi amiga Jimena me había dado los tips para que ese primer encuentro funcionara bien. Al terminar fuimos andando hacia... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Mi casa y tuvimos relaciones. Por la mañana se despidió pronto porque tenía que ir a trabajar. No he vuelto a saber nada de él. He repasado obsesivamente todo lo que sucedió aquella noche para saber en qué pude fallar.
mientras me sigue escribiendo gente por Tinder. Mañana tengo otra cita para comer con otro chico, pero me siento muy insegura. Después de esa consulta, volví a ver a Mercedes a las pocas semanas. Me contó que había vuelto a quedar con otro hombre y que tuvo buen feeling. Este le acompañó a su trabajo después de comer y le dijo de volver a verse otro día para cenar. Sin embargo, todavía no le ha contestado. Mercedes se encuentra desconcertada. No sabe qué está haciendo mal. Mercedes es un ejemplo de lo que está sucediendo con las citas online. Aplicaciones como Tinder influyen en nuestra forma de ser, de relacionarnos, en nuestra autoestima y en nuestro estado de ánimo. Según los datos, una persona la emplea de media 11 veces al día. Un usuario de estas aplicaciones acaba basando el criterio que tiene sobre sí mismo según lo que esa plataforma le vaya mostrando. Mercedes está sufriendo de otro gran mal de muchas de estas aplicaciones, el denominado ghosting, las bombas de humo. Se trata de gente que desaparece tras quedar o haber hablado un tiempo. Muchos lo ven como una ventaja. Evito dar explicaciones, pero demuestra una gran falta de inteligencia emocional y empatía. No ser capaces de ponerse en el lugar del otro y darse cuenta de que eso genera una gran inseguridad y tristeza. Decir que no a alguien nunca es plato de buen gusto, pero esfumarse es una señal de cobardía. Mandas un mensaje y no responde nadie. Eso es rechazo, y ya hemos visto que sentirse rechazado, el dolor social, activa la misma zona en el cerebro que el dolor físico. Por tanto, estar expuestos de forma constante a este comportamiento puede alterar nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima. Siempre he pensado que me encantaría hablar con el dueño o el CEO de Tinder. Le sugeriría no permitir más de 3 conversaciones a la vez. ¿La razón? La mente siempre está pensando que hay algo mejor, y no se cuidan las conversaciones que se mantienen en la red. Poder centrarse, profundizar y hablar con calma abre las posibilidades de que realmente conozcamos a alguien especial. Si tienes miles de opciones y chats constantemente abiertos, pocas veces te centrarás en alguien porque tu mente te pedirá más emoción y más novedad. No olvides que tus deseos y expectativas son contrarios a los deseos y expectativas que Tinder tiene contigo. Tú buscas encontrar una pareja y ellos quieren que no la encuentres y que vuelvas a intentarlo. Si usas aplicaciones de citas, que sea con conocimiento y conciencia. Sabiendo cómo funcionan, serás menos vulnerable y quizá entres en ese porcentaje, pequeño, que sí encuentra el amor de su vida ahí. El algoritmo del amor. El año pasado leí un libro de la periodista francesa Judith Duportail, El algoritmo del amor. Me había topado con un artículo suyo tiempo atrás, publicado en The Guardian, cuyo título era «Le pedí a Tinder los datos que guarda sobre mí y me envió 800 páginas de oscuros secretos». En el libro relata cómo usó esta aplicación de manera obsesiva para entender cómo funciona, y trata de la relación de Tinder con la autoestima y la ansiedad. Hace años, estando soltera, acudí a la boda de una buena amiga. La madre de la novia, durante el baile, se acercó a mí y me dijo que no me preocupara, que pronto me llegaría el amor. Creo que ese concepto hace mucho daño. Parece que no encontrar un compañero o compañera de vida sea un veredicto, condenándonos a la soledad y la frustración. Creo sinceramente que estamos diseñados para querer y ser queridos, pero en este siglo XXI tan apasionante, en todos los sentidos, bueno y malo, y digital que estamos viviendo, encontrar pareja estable no es tan sencillo. La presión a la que estamos sometidos por los medios, la incapacidad de frenar y detenernos para valorar la vida real, la superficialidad de muchas relaciones y la dependencia absoluta de las redes nos lleva a un gran vacío existencial. Es lógico desear ser querido, pero aprender a ser felices sin pareja es una gran tarea, necesaria en estos momentos, y a la larga puede hacernos descubrir otras facetas maravillosas que tiene la vida.
Yo en esos casos recomiendo el mundo de la solidaridad, los viajes y la cultura. Llenan el corazón, el alma y la mente. La grabadora en la mujer. Las personas adultas somos el resultado de esa voz interior, nuestra grabadora, que desde la infancia ha ido condicionando nuestra vida. Esa voz interior es fundamental y va a influir cuando crezcamos en quienes nos convertimos como personas, como madres, como amas de casa o como profesionales. En este punto, para entender la grabadora femenina, quiero hacer hincapié en un par de cuestiones. Muchas mujeres arrastran algún complejo físico o psicológico. En el año 2019 se realizaron, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, 24 millones de operaciones de cirugía estética en el mundo. Desde la pandemia se han disparado las inyecciones de Botox. Las operaciones están a la orden del día. En algunos países se regalan al cumplir los 16 años. En otros, las jóvenes ahorran para cambiar aquello que no les convence de su cuerpo. Somos muy duras con nosotras mismas. Hay mujeres que tienen una baja autoestima, problemas con otras mujeres y dificultades con los hombres. En la base de esas historias subyace en muchas ocasiones una madre que ha sufrido, quizá porque nunca asumió de forma sana su maternidad, porque alteró su cuerpo, truncó su carrera profesional, perdió atractivo físico. O quizá porque aún haciéndolo, el hombre que estaba cerca de ella no supo respetarla y tratarla bien. Por eso es importante que cualquier niña en su infancia y adolescencia viva en un entorno donde su madre se sienta, y la hija lo perciba, como una persona satisfecha con el hecho de ser madre y esté a gusto consigo misma. Si esa niña percibe la relación de su padre con su madre como algo especial, donde él la valora desde la faceta erótica, le atrae su mujer, hasta la maternal, como madre de sus hijos o como la que sabe cuidar y ser el centro de la familia, su desarrollo emocional tendrá un fundamento sólido. Estos procesos son complejos. Cada familia, cada pareja, cada historia son un mundo y tienen sus matices. Los pilares son estos, pero existen excepciones que acaban funcionando bien y generan un apego seguro. Incluso en personas que tras un fracaso amoroso han rehecho sus vidas, la estabilidad de la nueva relación puede aportar a los hijos el equilibrio que precisan para convertirse en adultos con una buena gestión emocional. La primera relación sexual. La edad media de inicio de las relaciones sexuales completas se encuentra en torno a los 16 años. En algunos casos son 12, en otros 20 y tantos. Por lo general, en las primeras relaciones confluyen nervios, ansiedad, mucha emoción, ilusión, miedo y unas expectativas a menudo poco realistas que cubrir. Más aún habida cuenta de la inexperiencia de los participantes. El caso de Margarita. Margarita nunca ha disfrutado con el sexo. No solo eso, sino que afirma que no le gusta. Es joven, pasional, inteligente, creativa, deportista. Está satisfecha con su cuerpo. Pero el tema sexual la bloquea desde que empezó a tener relaciones allá en su etapa en el colegio. Desde hace unos años soy un poco arisca. No sabría decirte desde cuándo, pero cambié en la adolescencia. No quiero que me abracen ni que me toquen. Con mis hijos soy algo más cariñosa, pero no me verás dando un beso a mis padres ni a mis amigos. Les cuido y les demuestro lo que les quiero de otras maneras. Al adentrarme poco a poco en su biografía, en la relación con sus padres y hermanos, llegamos a su primer novio. Lo recuerdo bien. Era Ricardo, el guapo del instituto. A todas nos gustaba, pero quiso salir conmigo. Fue con él con quien me acosté la primera vez. Al preguntarle por los recuerdos de ese momento, me mira abrumada. Es curioso, me dice. He intentado acordarme de los detalles muchas veces, pero mi memoria está en blanco. Sé que estábamos en una barbacoa de verano en su casa, que me llevó al salón, y lo siguiente que recuerdo es ducharme con mucho jabón. También sé que estuvimos juntos en otras ocasiones. Lo raro
es que no soy capaz de traer a la mente ninguna escena sexual concreta con ninguno de los 3 novios que he tenido. Las personas que anulan vivencias de forma tan clara normalmente se están protegiendo de alguna agresión o daño sufrido. A Margarita le realicé un EMDR de lo poco que podía acordarse, asociándolo con un momento íntimo con su marido. Comenzó con taquicardia y sudoración, mientras traía a su mente la cara de Ricardo. Transcurridos unos minutos, recordó que intentó quitarle la ropa, a pesar de decirle que no estaba segura y que prefería esperar. Al final, él la convenció. Margarita no podía ni imaginar que su problema derivara de entonces. Ha sido un trabajo lento y delicado, pero está mejorando sus relaciones sexuales con su marido, y hoy consigue disfrutar y transformar esos momentos en algo placentero para ella. Muchas disfunciones y trastornos sexuales derivan de relaciones sexuales precoces, donde existió más dolor y molestia física que placer, y eso puede perdurar en la vida íntima del adulto. Es decir, si esa primera vez tuvo un componente negativo o doloroso, esto puede influir en las sucesivas relaciones sexuales. La primera vez queda marcada en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y en nuestra mente. Si estuvo bien, es más fácil que todo fluya en las siguientes veces. El problema radica en si fue traumático, doloroso o vergonzoso. Esto no significa que nos afecte a todos de igual manera. No deja la misma huella, ya que depende de muchas circunstancias. Pero son bastantes los estudios que revelan que esa primera aproximación a la sexualidad nos altera de forma más intensa de lo que se podía pensar. En la revista The Journal Sexual of Medicine hay varios artículos publicados al respecto. Es difícil buscar una temática sobre esto que no haya sido analizada por algún grupo de investigación. El Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, aporta ideas muy interesantes. Si la primera vez se vivió de manera negativa o dolorosa, esto tendrá un impacto en el futuro de las relaciones sexuales. Los resultados muestran que no se trata solo de la edad, que lógicamente influye, sino de otros factores que son más decisivos. Estos están relacionados con cómo se vivió el momento en sí, el haberse sentido coaccionado, las presiones externas, si se estaba consumiendo alguna droga o bajo los efectos del alcohol, si uno estaba inseguro, si existía la sensación de ser utilizado, el no tener la conciencia tranquila por algo, el contexto o las expectativas. Las expectativas son clave. Hoy los jóvenes han visto tanta pornografía y han obtenido tales respuestas a sus dudas e inquietudes en Internet que es casi imposible que esa primera vez cumpla con lo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Esperado. La decepción puede convertirse en frustración, pero también en algo más traumático que a la larga bloquee o genera ansiedad. La presión de los iguales. Una vez un chico me comentó que había entrado en Tinder para acostarse con una chica, y así dejar de ser el único de su grupo que era virgen. Cuidado con esas personas que jamás han mantenido relaciones y se presionan porque está mal visto. En estos casos, recomiendo precaución. Obligarse por ser parte de un grupo implica hacerlo por lo que los demás piensen de nosotros, y actuar por el que dirán nunca es el mejor compañero. Las personas que viven sus primeras relaciones sexuales de manera negativa
pueden desarrollar problemas de inseguridad y angustia en el futuro. En muchas ocasiones, he visto en consulta lo que denominamos disfunciones sexuales psicógenas derivadas de una mala experiencia. Desde la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o el vaginismo. Los hombres se presionan y si no consiguen lo que se han propuesto, pueden sentirse avergonzados y que esto afecta a su autoestima. Un trabajo de la Universidad de Cornell, llevado a cabo por la doctora Sharon Sassler, investigó a 600 parejas y el momento en el que habían tenido relaciones sexuales. Los datos mostraron que 1 de cada 3 había comenzado pronto su vida sexual, al mes de estar saliendo. Los resultados apuntaban a que aquellos que habían iniciado las relaciones durante la primera cita o las primeras semanas tenían menor calidad en la relación a largo plazo, siendo el índice de rupturas mayor. Asimismo, expusieron que para muchas mujeres, la actividad sexual temprana era entendida por estas como un indicador de compromiso, a diferencia de lo que interpretaban los hombres. Estar preparado para mantener relaciones implica unos conocimientos de la naturaleza humana, del cuerpo del hombre y de la mujer, de las expectativas, de lo que esperamos sentir o de los miedos que queremos superar. Pero también es necesario tener una cierta autoestima y equilibrio interior. La lógica inexperiencia de esos primeros compases en el mundo sexual puede ir unida a una herida que perdure en el tiempo. Suelo recomendar 3 ideas importantes a la hora de la primera relación sexual con tu pareja. Parto de la base de que cualquier persona trae sus valores y creencias propios de cada familia, sociedad, cultura y religión. Sea cual sea tu ideología, estas son mis 3 recomendaciones para tu primera relación sexual en la vida o la primera relación sexual con tu pareja. Que sea en el ámbito del amor, con alguien a quien quieres de verdad y que te quiera a ti. No solo desea experimentar con tu cuerpo o tener un instante de placer. Si esto no es así, existe una gran probabilidad de que te sientas utilizado por la otra persona. Que no haya consumo excesivo de alcohol o de alguna droga. Las sustancias desinhiben y cambian el tipo de placer que sentimos en las relaciones. Desdibujan y devalúan el acto y nos impiden recordar con nitidez esos momentos tan íntimos. Mantener unas expectativas razonables. Las primeras relaciones sexuales están sobrevaloradas. Esto se lo he escuchado decir a mucha gente a lo largo de los años. La plenitud de las relaciones sexuales requiere conocer al otro y conocerse a uno mismo. La sexualidad en el hombre y la mujer son muy diferentes, y encontrar la química y la complicidad necesarias exigen práctica, tiempo y, en última instancia, empatía. La pornografía. Durante la pandemia, la mayor plataforma de pornografía del mundo, Pornhub, tuvo el detalle de regalar el contenido de su web premium a todo aquel que se suscribiera. Su consumo se ha disparado y los padres, médicos, pediatras, educadores, psicólogos y psiquiatras estamos asistiendo preocupados a los problemas que esto está desencadenando en muchos sectores de la sociedad. El caso de Marisa. Marisa acudió a mi consulta una mañana de verano. Sé que era verano porque venía con un abrigo. Tengo grabación luego y no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Prefiero venir tapada, me dijo. Su mirada era penetrante, pero mostraba melancolía y cierta pena. Trabajo en el mundo de la pornografía, con largas sesiones de grabación. El otro día, cuando acabé una de ellas, me metí en la cama y tuve ideas de suicidio. Me eché a llorar y no sabía a quién llamar. Mis productores están muy contentos conmigo porque gusto al público. Su madre había trabajado antes de conocer a su padre en un sitio de citas e intentó persuadirla para que no entrara en ese mundo. Pero Marisa siempre había tenido las ideas muy claras. A mí no se me dan bien los números ni estudiar, pero mi cuerpo gusta y no me perjudica hacer lo que hago. Marisa estaba en un buen momento profesional, pues la pandemia hizo que tuviera más usuarios y visualizaciones, y por tanto recibía más dinero, pero ya no se sentía bien consigo misma. La pornografía y la prostitución tocan mi fibra sensible. Conozco ese mundo muy de cerca, y soy consciente de las miserias, dramas y tristezas
que puede llegar a generar tanto en los que actúan como en los que observan. Al otro lado se encuentran millones de usuarios que pasan horas delante de la pantalla experimentando subidones de dopamina mientras miran esas escenas. ¿Cuánta pornografía ves a la semana? Esta pregunta se la hago a menudo a mis pacientes. Soy consciente de que forma parte de la rutina de muchos y me gusta poder ayudarles a entender cómo ver porno les influye en su vida sexual, personal, cognitiva o de pareja. No hace mucho, participé en el Congreso Nacional de Pediatría impartiendo una sesión. Y antes de comenzar, este fue uno de los temas que tratamos entre los médicos. Consumir mucha pornografía puede modificar la estructura y el funcionamiento del cerebro. La consecuencia se conoce. Uno puede caer en una adicción. Una persona adicta comienza a consumir tras sentir vacío, tristeza, soledad o aburrimiento, que busca llenar con algo que le produce una gratificación inmediata, y el porno la proporciona. Por eso el sexo online tiene una forma de actuación muy similar a las drogas. Esa dopamina, que se segrega a niveles altos de forma antinatural, altera el sistema de recompensa, dificultando que sintamos placer en la vida real. Esta es la razón por la que muchas personas que consumen pornografía tienen disfunciones sexuales a la hora de practicar sexo con sus parejas. Casi un 50% presenta problemas en la erección, pero ese problema desaparece cuando vuelven a incrementar el consumo de porno. Por otro lado, ver porno bloquea la corteza prefrontal, y se ha visto que con el tiempo puede provocar que ésta disminuya de tamaño. Eso impacta en la capacidad de aprender, de memorizar y de prestar atención, que se ven mermadas por el porno. Un estudio publicado por la revista Archives of General Psychiatry expone cómo el exceso de pornografía daña los centros de recompensa del cerebro. Cuanta más dopamina, más necesidad tenemos de consumir. Se produce una tolerancia al producto de consumo y, por tanto, el contenido tiene que ser cada vez más agresivo, violento o explícito para generarnos una recompensa similar. De hecho, las investigaciones apuntan a que la adicción a la pornografía y al alcohol activan la misma zona del cerebro, el núcleo estriado. Si este consumo persiste en el tiempo, el núcleo caudado y los ganglios basales disminuyen de tamaño. El porno afecta a largo plazo, produciendo depresión y problemas de disfunción eréctil. En un momento de la historia donde buscamos respetar a la mujer en todos los ámbitos, el mundo de la pornografía me parece denigrante. Los contenidos de pornografía están repletos de escenas de sexo violento. La sociedad impulsa lo que luego condena. Hemos asistido a graves acontecimientos en los últimos años donde jóvenes abusaban de alguna chica. Todos los que incurren en estas conductas suelen reconocer consumir pornografía con frecuencia. El profesor Marco Jacoboni, de la Universidad de California, afirma preocupado que la pornografía está en la base de muchos comportamientos agresivos que estamos presenciando en los jóvenes de hoy. ¿Qué sucede? Se activan las neuronas espejo y el individuo tiende a repetir lo que ha presenciado. Creo firmemente que tenemos que fomentar una cultura apropiada y equilibrada en todos los aspectos de la vida. Y ahí debe estar incluida, por supuesto, una educación sexual sana. Hay que evitar introducir conceptos que perjudican, imágenes que distorsionan y regular los contenidos sexuales, sobre todo agresivos, en los medios digitales. Explicar y difundir lo bueno del sexo a la vez que se alerta sobre los efectos dañinos del porno. Tenemos que construir una sociedad donde la pornografía no sea un bien de consumo para tantas personas. Ello ayudaría a recuperar la salud de muchas relaciones de pareja, ya que la pornografía se ha convertido en motivo de separación en numerosos lugares del mundo. Casi un 50% de los divorcios en Estados Unidos son debidos a la pornografía. No olvidemos que aporta una imagen de la sexualidad irreal, fantasiosa y utópica. Los jóvenes se engañan pensando que sentirán, experimentarán y vivirán vivencias similares a las que observan en la pantalla. Tras ver porno, la corteza prefrontal que controla nuestra capacidad de reflexionar y contener nuestros impulsos se deteriora y debilita. Nos convertimos así en personas más primarias,
prontas a actuar instintivamente, y con una peligrosa tendencia hacia una visión simplista y cosificada del sexo contrario, que nos puede alejar de las personas reales más cercanas. El porno distorsiona la realidad, haciendo creer al que lo ve que sucederán situaciones altamente improbables. Transmiten una idea de que la mujer está siempre deseando tener sexo, y en muchas ocasiones salvaje. Confunden sobre cómo es el funcionamiento de una mujer, sus tiempos de excitación y lo que en realidad le gusta. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las cifras en ellas también han aumentado considerablemente. Muchas chicas me han reconocido que ven porno porque les gusta, pero sobre todo porque les aporta ideas sobre cómo gustar a un hombre. Aprenden a posar, a moverse y a seducir. Existe un deseo irrefrenable de ser una experta en todos los ámbitos. Durante el tiempo que ayudé a Marisa, me preguntó a menudo con preocupación sobre los jóvenes que trato con problemas de adicción. Le he hablado del perfil de muchos de los que están enganchados, unos más, otros menos, y de las consecuencias que ello tiene en el cerebro y en el comportamiento. Se ofreció voluntaria a hablar con alguno de ellos si lo deseaban. Así fue como un día le presenté a Carlos, un paciente que dejó la carrera tras engancharse al porno con 20 años. Perdió a su novia, a sus amigos, y acabó en terapia conmigo. Conocer a Marisa y ver a una mujer de la pantalla, del sexo online, en la vida real, escuchar su historia, ha significado un punto de inflexión en mi vida. Me estremece pensar en la tristeza y las vidas rotas que suele haber en las personas reales, detrás de la fachada placentera de la pornografía o la prostitución. También sufro, en el lado contrario, con los terribles efectos de la pornografía y la prostitución en quienes la consumen. En general se trata de un mundo oscuro, sin ley, una selva en la que quienes están lucrando no sienten ni un ápice de compasión hacia las depresiones, adicciones y vidas rotas que están provocando entre sus usuarios. El sexo es algo maravilloso, pero mal orientado se vuelve como un boomerang contra ti y puede destruirte. ¿Y qué pasa si el placer, el sexo y el amor confluyen? ¿Podemos potenciar que esto suceda? Claro que sí. Entramos en el fascinante mundo del amor. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.